nosotros lo vimos, cómo se carga un capacitor a través de una resistencia. Lo vimos en la clase 14. Y lo que nosotros tenemos que ver, pero ¿qué pasa? En el alternador, al ser la tensión alternada, y bueno, va a haber una corriente que dependa explícitamente del tiempo. Y finalmente tenemos que ver qué le pasa a la bobina cuando es conectada a un alternador. Recuerden también que el alternador, el gráfico de la función, es este que está acá. Es decir, si yo, este es un gráfico, es decir, en la ordenada, grafico, pongo el tiempo, la tensión que entrega el alternador al circuito en función del tiempo, y en la abscisa coloco el tiempo, bueno, el gráfico de la función delta B del alternador va a ser B sub 0 por el seno de omega t. Y esto va a ser la función. Recuerden que esta función la he graficado en un periodo, puesto que la función seno es una función periódica con periodo 2pi. Por eso es que aquí solamente se grafica un periodo y el resto va a ser lo mismo que pasa en este periodo. Hay un hecho que es importante. Los resultados que vamos a ver acá son los que aparecen cuando los distintos dispositivos son conectados a un alternador que entrega una tensión de este tipo. Acá hay un seno, si hubiese un coseno, los resultados que vamos a ver van a ser los mismos. Y en general, no necesariamente tiene que ser ni un seno ni un coseno, sino que tiene que ser una función periódica. Es decir, el comportamiento que nosotros vamos a ver de la resistencia, el capacitor y la bobina, cuando son conectados a un generador que entrega una tensión que es periódica, vamos a encontrar los mismos resultados que vamos a ver el día de hoy con esta función seno. Lo único que se requiere es que la función sea periódica. Bueno, vamos a comenzar a analizar qué es lo que sucede en el circuito elemental que tenemos ahí. Es decir, este circuito está formado por una resistencia cuyo valor numérico es R y nosotros lo conectamos con un alternador. Por ejemplo, ¿qué puede representar esto en la vida real? Bueno, imaginemos que tenemos un calefactor eléctrico, de esos que se usan, calefactor eléctrico. Recuerden que la ley de Joule se utiliza con ese fin. A veces se coloca una resistencia para producir calor. Y entonces imaginemos que tengo un calefactor eléctrico y lo conecto a la red domiciliaria, al enchufe de sus casas. Bueno, este circuito representaría esa situación. O si yo tengo una cocina eléctrica, bueno, también esa cocina puede estar representada por una resistencia y la conecto lógicamente a la línea domiciliaria, a Edesur. Ahora después vamos a ver qué es lo que nos entrega Edesur y qué es lo que nos cobra Edesur también y por qué lo cobra. Bueno, claramente ahora, como yo tengo acá un alternador y una resistencia, yo ya no puedo aplicar la circulación de campo eléctrico igual a 0, sino que tengo que aplicar la ley de inducción de Faraday, que está aquí. Esta es nuestra ley de inducción de Faraday. Del lado izquierdo tenemos la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada. En este circuito no hay que tener muchas luces para darse cuenta que hay solamente una trayectoria cerrada. ¿Y qué vamos a poner? ¿Qué poníamos de este lado, del lado izquierdo? Y bueno, ahí estaba. Las caídas de tensión en las resistencias, las caídas de tensión en el capacitor y las baterías. ¿Qué ocurre en el miembro de la derecha? Acá en el miembro de la derecha están todos aquellos fenómenos en los cuales el flujo
de campo magnético cambia con el tiempo. Es decir, están todos los fenómenos que provienen, que dan cuenta de un campo magnético. Claramente la resistencia no tiene ningún efecto magnético. Es una resistencia pura. Así la vamos a llamar, una resistencia pura. No tiene ni efectos capacitivos ni ningún efecto magnético. Lo único que puede tener efecto magnético es acá el alternador, que como hemos visto y hemos calculado todo este flujo a través de las espiras que tiene, que giran en presencia de un campo magnético, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, que del lado izquierdo vamos a tener la caída de tensión en la resistencia y del lado derecho vamos a tener la diferencia de tensión que entrega el alternador, es decir, se va a cumplir esta igualdad. ¿Cuánto vale la diferencia de tensión en la resistencia? Y la ley de Ohm en cada instante de tiempo, porque recuerden que esto depende explícitamente del tiempo, en cada instante del tiempo esta diferencia de tensión es I por R. Y del lado derecho delta B de A ya vimos, es B sub 0 por el seno de omega t. De aquí que resulta que si yo conozco ya sé que entre los extremos de la resistencia va a haber una diferencia de tensión que es la diferencia de tensión que entrega el alternador. La corriente, la única corriente que hay en el circuito, disculpen, es I va a ser B sub 0 sobre R por el seno de omega t. Es decir, que la corriente, y si yo la comparo con la tensión, vamos a ver que están en fase. ¿Qué significa esto? Para poner de manifiesto lo que estoy diciendo, al lado del circuito he dibujado la función. He dibujado en las ordenadas, he dibujado en negro la tensión que entrega el alternador y en rojo la corriente que va por el circuito. Y en la abscisa está el tiempo que es común a ambas funciones. Bueno, en negro está lo que habíamos dibujado anteriormente, la función B sub 0 por el seno de omega t. Y la habíamos dibujado en un periodo. ¿Por qué? Porque la función es periódica. Se repite a intervalos regulares de tiempo. ¿Y qué he dibujado en rojo? Bueno, he dibujado la corriente. En este caso, he asumido que R es de mayor valor que B sub 0. ¿Por qué lo hice? Para que estas dos, en el gráfico, se puedan ver las dos funciones. De esta manera, vemos que, noten ustedes que los ceros de las corrientes y los máximos y mínimos de la corriente y la tensión coinciden. Cuando esto ocurre, se dice que ambas funciones están en fase. Es decir, que la corriente y la tensión están en fase en una resistencia. Vamos a ver ahora qué ocurre en el siguiente circuito. Acá tenemos una bobina y el alternador. Una bobina y el alternador. ¿Qué puede representar esto en la vida diaria? Bueno, por ejemplo, ¿dónde hay bobinas en los motores? En los motores hay un bobinado, también los motores tienen un bobinado, entonces podemos imaginar que un motor, el motor del agua de sus casas, que provee conectado a la red domiciliaria, puede representar esto. En este caso nosotros, que vamos a hacer un estudio aproximado a la realidad, lo más cercano a la realidad que podamos, vamos a asumir que esta bobina es pura. Es decir, que no tiene efectos resistivos ni efectos capacitivos. ¿Por qué? Bueno, recuerden que una bobina, ¿cómo hacíamos nosotros? Teníamos un largo conductor y lo enrollábamos alrededor de un núcleo. Y entonces nos fabricábamos una bobina que podía ser de núcleo, de sección, el núcleo podía ser circular, cuadrado, rectangular. Pero disculpen, así nos fabricábamos esta bobina. Ahora, claro, el cable conductor
Puede ser que sea ideal, puede ser que no lo sea, y entonces puede ocurrir en ese segundo caso que no sea un conductor ideal, que tenga una resistividad distinta de cero debido a que el cable es muy largo. Y entonces puede tener esa bobina también efectos resistivos. Bueno, no, acá nosotros vamos a considerar una bobina pura. Es decir, una bobina que no presenta ni efectos resistivos ni efectos capacitivos. Bueno, ¿cómo hago para resolver esto? Y bueno, utilizo la ley, esta que está acá, la ley de inducción de Faraday. Recuerden que en el lado izquierdo habíamos dicho que poníamos la descaída de tensión en los capacitores, en las resistencias y en las baterías. Bueno, baterías no hay, resistencias tampoco, capacitores tampoco, por lo tanto, esto es cero. El lado izquierdo, el miembro de la izquierda, es cero. ¿Qué ocurre en el miembro de la derecha? Bueno, en el miembro de la derecha tenemos la diferencia de tensión que hay en el alternador más la diferencia de tensión que hay en la bobina. Ahora, ¿cuánto vale la diferencia de tensión que hay en el alternador? B sub 0 por el seno de omega t. ¿Y cuánto vale la diferencia de tensión en la bobina? Bueno, recuerden ustedes que el flujo de campo magnético a través del núcleo de la bobina lo habíamos calculado en la clase 14, en la última hoja, la última transparencia de la hoja 14, de la clase 14, habíamos visto que el flujo de campo magnético se puede escribir como el producto de la autoinductancia por la corriente. Si ese flujo yo lo derivo con respecto al tiempo, como la autoinductancia L es independiente del tiempo, me queda la derivada de la corriente. A eso le tengo que cambiar de signo por la ley de Lenz, resulta que esto es menos L por dIA de t. Y entonces, esto es lo que me dice la ley de inducción de Faraday. Ahora bien, yo quiero encontrar la corriente. Bueno, para encontrar la corriente, claramente, el miembro que está negativo lo paso hacia el otro miembro positivo y despejo y divido primero ambos miembros por L y me queda que la derivada de I con respecto a T es igual a B sub 0 sobre L por el seno de omega T. Para encontrar la corriente yo tengo que integrar ambos miembros. La integral de una derivada es la función, en este caso I de T. Y la integral del seno de omega T diferencial de T es menos 1 sobre omega por el coseno de omega T. Si no me creen que es eso, bueno, pueden derivar esta última expresión con respecto a T y van a ver que les da la expresión anterior. Noten ustedes que acá I de T me queda como un menos coseno de omega T, cuando el alternador entrega una tensión que va con el seno de omega T. Para poner de manifiesto esta diferencia y a los efectos de poder comparar la tensión, el comportamiento en el tiempo de la tensión y de la corriente, vamos a cambiar, a escribir el menos coseno de omega t en términos de un seno. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, recuerden esta expresión que seguramente la deben haber aprendido en el curso de ingreso o en el secundario, de que el seno de la suma de dos ángulos, alfa más beta, no es otra cosa que seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. Si yo a alfa lo llamo omega t y a beta lo llamo menos pi sobre 2, es decir, menos 90 grados, y resulta que el seno de omega t menos pi sobre 2 va a ser igual a el seno de omega t por el coseno de menos pi sobre 2, más el seno de menos pi sobre 2 por el coseno de omega t. Recuerden ustedes que el coseno de pi sobre 2 es 0, es decir, el coseno de 90 es 0. El coseno es una función par, por lo tanto, el coseno de menos 90 también va a ser 0.
En cambio, en el caso del seno, el seno de 90 es 1. Pero el seno es una función impar, por lo tanto, el seno de menos 90 es menos 1. Si esto yo lo reemplazo en esta ecuación, encuentro que la suma que está en el miembro de la derecha es igual a menos coseno de omega t. Es decir, que menos coseno de omega t lo puedo escribir como el seno de omega t menos pi sobre 2. Así resulta que I sub I de t es b sub 0 sobre omega L por el seno de omega t menos pi sobre 2. Ahora sí, escrita la corriente en términos de una función seno, podemos comparar ambas funciones seno, la que proviene de la tensión y esta de la corriente, para ver qué significa esa diferencia de fase que aquí se pone en evidencia y que es el menos pi sobre 2. Para ello, vamos a ver lo siguiente. En este gráfico que está aquí a la izquierda, yo he graficado la tensión que entrega el alternador, que como vimos es de la forma B sub 0 por omega t, por el seno de omega t. Le he dibujado en un período. Y después he graficado en verde la corriente, que recuerden ustedes es el seno de omega t menos pi sobre 2. ¿Qué significa eso? Y bueno, significa lo que se ve aquí en verde en el mismo periodo. Lo primero que uno nota es que hay que los máximos, los mínimos y los ceros no coinciden, sino que están desplazados. En este caso, desplazados ¿hacia dónde? Y hacia la derecha. ¿En qué magnitud es ese desplazamiento? Y bueno, la magnitud es pi sobre 2. Recuerden una cosa, vamos esto a analizarlo bien. Para eso vamos a volver acá. Yo ya grafiqué la función seno de omega t. Recuerden ustedes, y esto lo deben haber visto en análisis 1, de que si yo conozco el gráfico de la función I igual f de x, el gráfico de la función I igual f de x menos a es el mismo gráfico, pero desplazado una distancia a hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Bueno, me lo da el signo negativo. ¿Por qué? Porque si fuese x más a, el gráfico sería el mismo que el de f de x, pero desplazado hacia la izquierda. Aquí nosotros, como tenemos menos pi sobre 2, lo que se desplazó, la función seno, hacia la derecha por el signo menos, es pi sobre 2. De ahí es que la función verde que está acá es como si a la función seno de omega t la corro pi sobre 2 hacia la derecha. ¿Pero qué representa pi sobre 2 en términos del período? Bueno, recuerden que 2 pi veces es un período, es el período de esta función. Pi sobre 2 representará t sobre 4, es decir, el período sobre 4. Lo que observo aquí es lo siguiente. Si yo estoy parado en la tensión, lo que observo es que la corriente en la bobina está atrasada. ¿Por qué? Porque llega después. Parado en la tensión, la corriente está atrasada. Similarmente, si yo me paro en la corriente, veo que la tensión está adelantada. ¿En cuánto? En pi sobre 2. Bueno, esto es lo primero que se observa. Permítame volver a la pantalla anterior. Disculpen. Esto es lo que se observa aquí en este gráfico, aquí en esta función.
de que la corriente y la tensión están desfasados. Esto lo podemos ver gracias a que yo escribí el menos coseno en términos de un seno. Si yo hubiese querido trabajar con funciones coseno, no tocaría la tensión, cambiaría no cambiaría la corriente, cambiaría la tensión. ¿Por qué? Y porque ese seno lo tendría que escribir en términos de un coseno. Pero acá, como la tensión está en términos de un seno de omega t, es conveniente que escribir la corriente en términos de la función seno. Pero hay otra cosa que me llama la atención, y es el siguiente de esta expresión. Recuerden que el seno de cualquier ángulo, omega t menos pi sobre 2, omega t, es una función, da como resultado un número que no tiene unidades. Cuando ustedes agarran la calculadora y ponen un ángulo y toman la función seno de ese ángulo, les da un número a la calculadora, no les dice que es un número seguido de una unidad. Por lo tanto, el seno no tiene unidades. En el miembro de la izquierda hay corrientes. Las corrientes, como toda corriente, se debe medir en amperes. ¿Esto qué significa? Y significa que entonces lo que antecede a la función seno, es decir, el cociente B sub 0 dividido el producto omega por T, omega por L, debe también tener que medirse en amperes. Pero ¿qué ocurre? Si el cociente se mide en amperes, como el numerador se mide en volt, porque es una tensión, quiere decir que el producto omega por L tiene que tener unidades de ohm. Es decir, que, como vemos acá, si el cociente tiene unidades de ampere y B sub 0 tiene unidades de volt, quiere decir que omega L tiene que tener unidades de ohm. Pero si el tiene unidades de ohm, significa que eso es una resistencia. Pero guarda, es una resistencia media rara. ¿Por qué? Porque recuerden que omega t, pues estamos acostumbrados que la resistencia tiene un valor numérico. En cambio, en este caso, el valor numérico, debido a la presencia de omega, que se puede escribir como 2pi veces dividido el periodo o 2pi veces por la frecuencia, es una resistencia que depende de la frecuencia de la tensión, o mejor dicho, de la corriente que está circulando, en este caso por la bobina. Por eso es que a este producto no lo vamos a llamar, que tiene unidades de resistencia, más que una resistencia lo vamos a llamar una reactancia, y como esta reactancia corresponde a una bobina, lo vamos a llamar reactancia inductiva. Reactancia inductiva, y lo vamos a escribir, la vamos a representar esta reactancia inductiva por la letra G, no es la X, era la X en el alfabeto griego, pero es la letra G sub L. Así es que G sub L tiene unidades de ohm y por lo tanto, corresponde a una resistencia que la llamamos reactancia inductiva. Con esta definición, la función, la corriente, nos queda que es B sub 0 dividido la reactancia inductiva por el seno de omega t menos pi sobre 2. Noten ustedes que si la reactancia yo la llevo, que está dividiendo en el miembro de la derecha, la llevo al miembro de la izquierda como un producto, me va a quedar que el producto de la corriente por la reactancia es igual a una tensión, porque es B sub 0 por el seno de omega t menos pi sobre 2. Bueno, eso lo vamos a ver luego en más detalle. Bueno, finalmente, ¿qué nos queda? El alternador y un capacitor. Acá en este circuito tengo un capacitor
conectado a un alternador. Recuerden que puede representar esto. Bueno, hay casos, hablamos recién del motor que tiene un bobinado. Bueno, los motores también en la parte de arranque tienen un capacitor. Y bueno, cuando uno conecta el motor a la red domiciliaria, entonces puede representar esto. Pero este también es un capacitor puro, es decir, no tiene efectos inductivos ni tiene efectos resistivos. Y entonces, para resolver el circuito, nuevamente aplicamos la ley de inducción de Faraday. Y entonces tenemos que en el miembro de la izquierda la diferencia de tensión en el capacitor, puesto que no hay resistencia, puesto que no hay batería, solamente me queda eso. Y en el miembro de la derecha que tenemos el alternador. Y entonces nos queda que Q sobre C es igual a B sub 0 por el seno de omega T, puesto que la tensión en el capacitor no es otra cosa que la carga del capacitor dividido la capacidad. De aquí surge que la corriente, noten ustedes, es B sub 0 por C por el seno de omega T. Es decir, que la carga depende explícitamente del tiempo. Y además, una cosa que es importante, la carga está en fase con la tensión. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurre? Primero de todo, lo que nos llama la atención es que las cargas en las paredes del capacitor van cambiando con el tiempo. Y además, como la función seno, hay un semiperíodo donde es positiva y hay otro semiperíodo, el restante semiperíodo es negativo. ¿Qué tenemos? Que la carga va a ser en una placa positiva en un periodo y en el otro periodo va a ser negativa, es decir, va cambiando la polaridad las placas. Pero si la carga cambia de polaridad, el campo eléctrico que hay entre las placas de ese capacitor también va a cambiar de polaridad. Es decir, que el campo eléctrico que hay entre las placas del capacitor cambia con el tiempo. Y por lo tanto, si cambia con el tiempo, el campo eléctrico cambiará su flujo. Y si el flujo cambia con el tiempo, entonces el capacitor puede conducir. ¿Por qué? Por la ley de Ampère-Maxwell. En el capacitor no va a haber corriente, entre las placas del capacitor no va a haber corriente de conducción, no va a estar el término mu sub 0 por I, pero sí va a estar el término 1 sobre C cuadrado por el flujo de campo eléctrico. Es decir, acá va a haber corriente. Una cosa que es importante y por lo menos quiero que se lo lleven desde este curso, y es que un capacitor no conduce en corriente continua o corriente directa. No conduce, es una llave abierta un capacitor, en corriente continua o corriente directa. Sin embargo, cuando la corriente, como en este caso, depende del tiempo, como vamos a ver, el capacitor sí conduce. ¿Por qué? No está el término mu sub 0 por I del término de conducción, pero sí está el término de Maxwell. Por eso un capacitor en corriente alternada conduce. Y por eso es que en este circuito va a haber corriente. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, de acá. Esta expresión me da la carga que va a haber en cada capacitor. Ahora, ¿qué ocurre? Yo lo que quiero averiguar no la carga, sino la corriente. Y para ver la corriente no es otra cosa que la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si yo derivo la última expresión, voy a tener que I es omega por C por B sub 0 por el coseno de omega T. Noten ustedes que aquí tenemos una situación similar, no igual, similar, porque en el anterior caso yo tenía el menos coseno, acá tengo más coseno. A los efectos de poder comparar el comportamiento de la corriente con la tensión,
es conveniente escribir el coseno de omega t en términos de un seno, de la función seno. Para eso echamos mano perdón, de la misma expresión, a que es igual el seno de alfa más beta. En este caso, alfa seguirá valiendo omega t, pero beta lo vamos a cambiar, que anteriormente lo llamábamos pi sobre 2, aquí lo vamos a llamar, antes lo llamábamos menos pi sobre 2, ahora lo vamos a llamar pi sobre 2. Con esto, reemplazado en la anterior igualdad, lo que resulta es que el seno de omega t más pi sobre 2 es igual al coseno de omega t. Recordando siempre que llegamos a este resultado porque el coseno de pi sobre 2, es decir, el coseno de 90 es 0, y el seno de 90, es decir, el seno de pi sobre 2 es 1. Bueno, entonces la corriente, que era omega por c por b sub 0, por el coseno de omega t, la vamos a poder escribir ahora en términos de un seno como omega por c por b sub 0 por el seno de omega t más pi sobre 2. Este más ya nos está diciendo algo acerca del gráfico de esta función corriente. ¿Qué ocurría? ¿Qué habíamos dicho? Allá de la noche perdida del análisis 1, ustedes habían aprendido que la función y igual f de x la puedo graficar como lo hacemos nosotros. Si yo quiero graficar f de x menos a, es el mismo gráfico, pero desplazado a la derecha una distancia a. Y si quiero graficar f de x más a, es el mismo gráfico de f de x, pero desplazado hacia la izquierda una distancia a. En este caso, a, ese desplazamiento, es pi sobre 2. Y el más me está diciendo que la corriente está desplazada hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tipo de función voy a tener acá? Bueno, el que se ve acá en el gráfico. Acá en el gráfico lo que tenemos es que en la ordenada vamos a graficar la tensión en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. Y en la abscisa tenemos el tiempo. Es claro, ya lo sabemos, yo acá no lo puse, pero las tensiones se miden en volt, las corrientes en amperes y el tiempo en segundos. Yo no lo he puesto a los efectos de hacer el gráfico claro y no agregarle más cosas, pero eso ya se sabe. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la función que anteriormente tenía de un seno de omega t, ahora la tengo que correr hacia la izquierda. ¿Cuánto? Y una cantidad que es pi sobre 2, que es lo mismo que decir el periodo sobre 4. ¿Por qué no trabajo con pi sobre 2 y trabajo con el período? Porque recuerden que estoy representando la función en el tiempo, no en términos del ángulo. Si yo representaría el seno en términos del ángulo, entonces sí, tendría que correrlo pi sobre 2. Pero como yo estoy haciendo un gráfico en términos del tiempo, tengo que poner esa diferencia de fase en términos del período, que es algo que es común a las dos funciones. ¿Por qué? Porque recuerden que ambas funciones son periódicas. Yo solamente grafico lo que pasa en un periodo. Lo que pasa en otros periodos, bueno, será lo mismo. Y recuerden que en todo esto, como se habrán dado cuenta, independientemente del gráfico, pero noten ustedes que todo lo ponemos en términos del periodo, y yo les había dicho al comienzo de clase que lo importante de los resultados que estamos viendo no es que esto ocurre solamente si el alternador es un seno de omega t. No, si es un coseno van a pasar las mismas cosas.
Es más, con tal que la función sea periódica, pero que tenga cualquier forma, por ejemplo, puede ser una función diente de sierra. Esa es también es otro tipo de función periódica. ¿Por qué yo no he utilizado, discúlpenme, por qué yo no he utilizado otra función general que no sea la función seno y coseno? Bueno, porque estas funciones tienen una característica, son funciones continuas, además de ser periódicas, son continuas. Entonces, sus derivadas y sus integrales también dan como resultado funciones continuas. Por eso, si yo estuviese trabajando con una función, por ejemplo, diente de sierra, esa es una función que presenta discontinuidades y entonces el cálculo de las derivadas y las integrales en esas discontinuidades hace que el problema de cálculo sea de mayor complejidad, pero del punto de vista físico nada agrega. Porque también van a aparecer inductancias capacitivas, inductancias, como vamos a ver, inductivas. Se van a producir también diferencias de fase, todo producto de la periodicidad de la función con que estamos tratando. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿En el curso vamos a llegar a ver resonancia también? Vamos a ver resonancia ya al final de esta clase, circuitos resonantes. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, nuevamente, aparece este efecto, el corrimiento de la función hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver acá. El resultado es el signo más este que está acá. ¿Y en cuánto se corrió? En pi sobre 2, que es lo mismo que decir t sobre 4. Pero hay otra cosa que también llama la atención. Y es que nuevamente nos encontramos con que el producto omega por C por B sub 0 tiene que tener unidades de Ampere. Consecuencia de que el seno de omega t más pi sobre 2 no tiene unidades. Y como el resultado tiene que ser una corriente, ese producto tiene que tener unidades de Ampere. Pero nosotros sabemos además que B sub 0 tiene unidades de volt. Lo que hace es que la inversa del producto omega por C tenga unidades de ohm. Es decir, que esa inversa del producto de omega por C es una resistencia, pero noten ustedes que aquí esta resistencia también depende de la frecuencia. Recuerden que la reactancia inductiva era proporcional a la frecuencia, acá es inversamente proporcional a la frecuencia. O sea que si la corriente tiene una alta frecuencia, la reactancia es muy baja. La reactancia esta que estamos hablando acá, que no es otra cosa que la reactancia capacitiva. Mientras que la reactancia inductiva no, va a ser mayor. Esto es un efecto que se utiliza mucho, sobre todo lo utiliza la gente que trabaja en electrónica y que lo llama filtros. Filtros, los capacitores y las bobinas pueden servir como filtros debido a esta propiedad de su reactancia. Lógicamente que todos estos filtros se hace para, hablando siempre de corrientes que dependan explícitamente del tiempo y que sean periódicas. Es más, hay ya algunos estudios, esto es muy nuevo, cuando se trata, que es lo que comúnmente ocurre, con funciones cuasi periódicas, es decir, no llegan a ser completamente periódicas, sino que siempre hay el periodo es como que se agranda o se acorta, y bueno, este tipo de comportamientos de funciones cuasi periódicas también presentan estos efectos de reactancia inductiva y capacitiva, y muchas veces sirven estos dispositivos como filtros. Así es que la inversa del periodo es una reactancia capacitiva, vamos a llamar, y la vamos a representar con la letra J sub C. Y J sub C claramente tiene unidades de ohm. De donde resulta que finalmente la corriente en el capacitor
es B sub 0 sobre G sub C por el seno de omega t, más pi sobre 2. Nuevamente, si G sub C, noten ustedes que ahora G sub C está acá en el denominador, porque es lo que nosotros obtuvimos era omega por C por B sub 0. Nuevamente, si G sub C, que está en el denominador, en el miembro de la derecha, y lo paso al miembro de la izquierda, pasa como un producto, y entonces la corriente por la reactancia nuevamente me da la tensión. Hay un hecho que es importante en esta situación y que ya lo hemos marcado cuando analizamos la bobina. Y es el hecho que si yo estoy parado en la tensión, por ejemplo, estoy parado en el máximo de la tensión, en ese instante, yo observo que la corriente, el máximo de la corriente, como se ve en el gráfico, está adelantado. Si estoy parado en la tensión, si estoy parado en el máximo de la corriente, observo que la tensión está atrasada. Bueno, muy bien, esto es lo que ocurre cuando cada uno de los dispositivos puros, no se olviden de eso, de resistencias puras, bobinas puras y capacitores puros, están conectados por separado a un alternador. Estos son los efectos que aparecen. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo los tres elementos conectados? Por ejemplo, ¿qué puede representar en la vida real este tipo de elementos? Tengo aquí una resistencia, una bobina y un capacitor. A este tipo de circuitos, los tres conectados a un alternador, a este tipo de circuito se lo conoce como un circuito RLC. Noten ustedes que los tres dispositivos están conectados en serie, se observa. Esto ya me está diciendo que la corriente en los tres dispositivos es la misma. ¿Por qué? Porque eso de dónde sale. Y eso sale de la ley del teorema de Gauss. Porque recuerden, nosotros cambiamos las circulaciones de campo eléctrico y campo magnético, pero lo otro sigue valiendo. Entonces, el circuito de serie, ¿qué ocurre? La corriente es común a los tres elementos. Hay un hecho que está de más decirlo, pero es conveniente recordarlo. Que acá yo puse la resistencia, luego la bobina y luego el capacitor. De ahí proviene su nombre, circuito RLC. Pero está claro que los mismos efectos, los mismos resultados que vamos a obtener en nuestro análisis para este circuito, va a ser que si yo coloco la bobina, la resistencia, el capacitor o permuto cualquiera de los tres elementos, el resultado siempre va a ser el mismo, en tanto y en cuanto yo los conecte en serie. O sea que el circuito se llama RLC, pero si yo primero pongo un capacitor, después la resistencia y después la bobina, todo sirve y es lo mismo. Bueno, esto ahora sí puede representar, por ejemplo, un calefactor real, porque el calefactor en su construcción tiene una resistencia, por eso es que nos da calor, pero esa resistencia puede tener efectos inductivos y efectos capacitivos. O sea que un calefactor real puede estar representado por este circuito. Lo mismo ocurre en el caso de un motor eléctrico que tendrán en sus casas. Claramente tiene un bobinado, por eso hay una bobina. Yo les dije que los motores tienen un capacitor. También aquí está presente y claramente debe haber algún efecto resistivo debido al devanado, al bobinado de ese motor, que está representado por R. Es decir, este circuito RLC, reitero, en serie, puede representar lo que le ocurre a un motor eléctrico conectado a la línea domiciliaria, es decir, a los famosos 220 volts que ahora en un rato vamos a ver qué significa.
Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Y con lo que conozco, que son las leyes de Maxwell. Sé a través del teorema de Gauss que la corriente tiene que ser la misma en los tres elementos. O sea que en este circuito lo común es la corriente, porque están en serie. Y bueno, ¿qué me dice la ley de Ampère-Maxwell? Y bueno, que acá el capacitor va a conducir. Por lo tanto, va a haber una corriente en el circuito. ¿Y cómo puedo calcular esa corriente? Bueno, vamos a ver. Vamos a aplicar la ley de inducción de Faraday. El miembro de la izquierda va a estar la caída de tensión de la resistencia, va a estar la caída de tensión del capacitor, como lo veníamos haciendo. Como no hay batería, tampoco va a haber baterías acá, o sea que no basta, no hay más nada que poner para el miembro de la izquierda. En el miembro de la derecha, ¿qué vamos a tener? Y bueno, vamos a tener al alternador, vamos a tener a la bobina, porque de las tres cosas, la bobina es la que tiene un fenómeno magnético. Bueno, ¿cuánto vale la caída de tensión en la resistencia? I por R. ¿Cuánto vale la diferencia de tensión en el capacitor? Y la carga que va a tener su placa dividido la capacidad, como se ve acá. ¿Cuánto vale la diferencia de tensión en la bobina? Ya lo habíamos visto, menos L por dI a dt, más la tensión del capacitor, B sub A. Bueno, es claro que si yo quiero hallar la corriente, esto que está negativo en el miembro de la derecha lo paso al miembro de la izquierda positivo y resulta que yo tengo esta situación. Recuerden que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo y la derivada de la corriente con respecto al tiempo es la derivada segunda de la carga con respecto al tiempo dos veces. Así que si yo esto lo reemplazo en la anterior igualdad, llego... Perdón, Sí, ¿qué dijo a lo último? B sub A dijo la caída del capacitor. no, delta B sub A es la diferencia de tensión que entrega el alternador. Está bien, está perfecto, porque no sé si escuché mal yo, pero creo que dijo que era No la puede caída. ser que yo me haya equivocado también, ¿eh? Está bien, que quede claro eso. Pero esto es la diferencia de tensión que entrega el alternador. Bueno, si estas derivadas yo las reemplazo en términos de las corrientes, en términos de las cargas, resulta que L por la derivada segunda de Q con respecto a T, más R por la derivada de Q con respecto a T, más Q sobre C es igual a la diferencia de tensión del alternador. Bueno, evidentemente yo no conozco la carga y tampoco conozco sus derivadas. Entonces, quiere decir que esta igualdad ahora es una ecuación. Como en esta ecuación está la incógnita y sus derivadas, se la llama ecuación diferencial. Pero recuerden que acá la derivada de mayor orden es la 2. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Como los coeficientes que acompañan a la incógnita y sus derivadas son constantes, se la llama ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes. Y como el miembro de la derecha es distinto de cero, se la llama ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes y no homogénea. Yo les había dicho ya que las de primer orden a coeficientes constantes y no homogéneas las resolvimos mediante una receta de cocina. Bueno, para esto también. Yo creo, no sé si les había recomendado, hay un libro que se lo pueden bajar de internet gratis, que es el libro de Coddington y Levinston, en donde ustedes pueden, hay una batería, además de haber un razonamiento teórico, hay toda una batería de recetas de cocina para resolver este tipo de situaciones.
Nosotros no vamos a entrar, porque lo hicimos para ecuaciones diferenciales de primer orden, porque como vieron era una cuestión más bien algebraica resolverlas. Pero aquí ya no, la receta, el método de soluciones es laborioso y un poco extenso, y no creo que les agregue nada del punto de vista físico. Por eso es que nosotros no vamos a resolver esta ecuación diferencial. Creo que también si la googlean van a encontrar, hay que sacar raíces, analizar, le va a crear una ecuación, esto se reduce a una ecuación de segundo grado, algebraica, hay que hallar sus raíces, luego analizar el discriminante, en fin, es todo un trabajo, no es complejo, pero sí laborioso y no agrega nada al problema físico. Pero lo que sí uno va a encontrar, que lo que quiere encontrar más que la carga es la corriente. Y cuando uno resuelve esta ecuación diferencial, encuentra que la corriente la puede escribir como suma de dos términos. Un término I sub t que es transitorio y un término, el segundo término, que es estacionario. De ahí es que se escribe I por la corriente est como subíndice porque es estacionario. Recuerden que cuando uno dice que es una corriente estacionaria, es una corriente que prácticamente no va a cambiar. No es que no va a cambiar en el tiempo, sus valores numéricos pueden llegar a permanecer, a tomar valores que uno puede asimilar. Es decir, que estos valores se conservan a lo largo del tiempo. En el caso de la corriente transitoria es una corriente que dura un corto periodo de tiempo. De ahí es que viene el nombre de transitorio. Nosotros no la vamos a estudiar esta corriente transitoria, pero sí vamos a tratar de encontrar cuál es el valor de la corriente estacionaria, no mediante un método diferencial de resolver la ecuación diferencial, sino más bien de un método que es geométrico, por así decirlo. Bueno, ya habíamos visto que la diferencia de tensión en la resistencia la podemos escribir como I sub 0 por R por el seno de omega t. Guarda con esto. Recuerden que lo que es común en este circuito es la corriente. Entonces, cuando yo les decía, si yo me paro en la tensión, veo que la corriente está adelantada o atrasada. Bueno, nosotros ahora, como lo que es común en los tres elementos es la corriente, yo me tengo que parar en la corriente y ver lo que le pasa a la tensión. Porque lo común en los tres elementos dijimos que es la corriente. Y entonces yo sé que en una resistencia la corriente y la tensión están en fase, por lo tanto la tensión la voy a poder escribir siempre como I sub 0 por R por el seno de omega t. ¿Por qué? Y bueno, porque la corriente, ahora la corriente, la voy a escribir como una corriente máxima por el seno de omega t. Y entonces lo que va a estar desfasado es la tensión, porque siempre voy a estar parado en la corriente. Entonces, la tensión en una resistencia y la corriente están en fase. ¿Qué pasa en una bobina? La tensión en la bobina va a estar desfasada. ¿De qué manera está desfasada? Vamos a ver, vamos a volver un poco a la bobina. Acá tenemos la bobina. Y habíamos encontrado que en la bobina, como ven, ¿qué ocurre? En la bobina, si yo estoy parado en la corriente, la tensión está adelantada. Si yo estoy parado en la corriente, la tensión está adelantada. Es decir, que la tensión está corrida hacia la izquierda. Por eso es que tengo, ¿en qué magnitud? Y en T sobre 4, que es pi sobre 2. Por eso es que yo ahora escribo
escribo, a ver, acá está, escribo que la tensión está adelantada, por eso, es decir, corrida hacia la izquierda, por eso el que le pongo más, pi sobre 2. El más me da idea de que la tensión está adelantada en cuanto en pi sobre 2. Y en el caso del capacitor, la tensión está atrasada también en pi sobre 2, es decir, el gráfico está corrido hacia la derecha. Como está corrido hacia la derecha, está el menos en qué magnitud, en pi sobre 2. ¿Y cuánto vale la tensión que entrega el alternador? Iba a ser una tensión máxima, que no conozco, por el seno de omega t más menos phi. ¿Qué es phi? Y la diferencia de fase. ¿Qué ocurre? Al yo tratar la corriente, yo no sé cuál es la tensión que va a entregar el alternador, es lo que voy a tener que averiguar. Pero sí sé que va a estar desfasado. ¿En qué magnitud? En phi. ¿Cuánto vale phi? También lo tengo que averiguar. ¿Qué es entonces lo que me está diciendo la ecuación diferencial? Permítanme, anterior. Noten ustedes que este primer término es la diferencia de tensión que hay en una bobina. Esta es la diferencia de tensión que hay en la resistencia y esta es la diferencia de tensión que hay en el capacitor. Y la suma me tiene que dar la diferencia de tensión que hay en el alternador. Si yo vengo acá y sumo todas estas cosas, encuentro que esto tendrá que ser igual a esto. Dense en cuenta que yo lo que tengo que hacer es esta suma. Yo tengo que hacer esta suma. Y esta suma es una suma de función que involucra funciones trigonométricas, en este caso la función seno. Y ustedes ya sabrán que sumar funciones seno no se pueden hacer alegremente, hay que utilizar una serie de relaciones trigonométricas que también para un día de lluvia como hoy puede ser divertido si uno no tiene nada que hacer. Pero bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Y bueno, para hacer esta suma vamos a echar mano de un método geométrico, que es el método conocido como método de fasores. Así se llama. Pero ¿cuál es la idea esta? Bueno, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo tengo, perdón, 3 partículas. La partícula 1, 2 y 3. Y las 3 partículas ejecutan un movimiento circular uniforme. Ya sabemos que si el movimiento es circular, su trayectoria es un círculo. Y si es uniforme, la velocidad angular con que giran es constante. Estas 3 partículas que giran en movimiento circular uniforme, su posición en un instante dado viene dado por los vectores R1, R2 y R3, en rojo, en verde y en violeta, como se ve en la figura. También en la figura, este es un sistema cartesiano, no es un sistema inercial, esto es X, Y basta, no está el Z. Acá el movimiento es plano, por eso el movimiento es circular, por el círculo es una figura plana. Y vemos que la partícula 1 en un instante dado, es decir, ¿qué significa esto? Las partículas están girando. En un instante dado yo tomo mi celular y le saco una foto. En ese instante que saco la foto, veo que el vector que me marca la posición de la partícula 1, es decir, el que está en rojo, forma un ángulo θ0 con el eje positivo X. La partícula 2 está adelantada con respecto a la partícula 1 en pi sobre 2, es decir, en 90 grados, como se ve aquí el gráfico en verde. Esa es la posición en el mismo instante que tomé la foto y en que la partícula 1 está
formando el ángulo θ0. Claramente la partícula 2, como está adelantada en π/2, el ángulo que forma con respecto al eje X positivo es θ0 más π/2, medido a partir del eje X positivo. En tanto que la partícula 3, en el mismo instante, su posición está dada por el vector R3, pero la partícula 3 está atrasada con respecto a la partícula 1 en π/2 también. Por lo tanto, el ángulo que forma la partícula 3 con el eje X positivo es π/2 menos θ0. Ahora, guarda. Noten ustedes que como está atrasada, cuando uno mide ángulos, recuerden allá de la primaria, no sé si ustedes habrán usado el transportador, pero se medían siempre con respecto al eje X positivo en el sentido antihorario. Uno ponía el 0 a lo largo del eje X positivo y se fijaba en el transportador, siempre en el sentido antihorario. Por eso los giros, después cuando llegan a la universidad y les cuentan, por ejemplo, el movimiento de rotación, le dice, los giros en el sentido contrario a las agujas del reloj es positivo. Por eso que aprendieron allá en el primario. Ahora, si yo quiero medir el ángulo que forma la partícula 3 con el eje X positivo, dense en cuenta que lo tengo que medir en el sentido horario. Por eso es que ese ángulo no es π/2 menos θ0, es al revés, es θ0 menos π/2. Bueno, yo tengo estos tres vectores en ese instante, que esto es instante a instante, porque esto surge de una foto. La foto es, por eso a las fotos antes se las llamaban instantáneas, porque daban lugar a un instante de tiempo. Bueno, ¿qué ocurre en ese instante de tiempo? Bueno, vamos a ver las componentes, porque estos son vectores, y para determinar los vectores yo tengo que dar la dirección, sentido y módulo, o tengo que dar las componentes. Vamos a ver las componentes. La componente de R1, que está todo en rojo, va a tener una componente en X que es R1 coseno de omega t más θ0. Y lo mismo le pasa a la componente en J. ¿Qué ocurre el 2? Y va a ser omega t más θ0 por todo esto más π/2. ¿Por qué? Porque es π/2 más θ0 es el ángulo con que forma con respecto al cos. Lo mismo ocurre con la componente en J. Y el vector R3 está el menos, recuerden, es θ0 menos π/2 porque acá el ángulo se mide al revés. Bueno, todo esto ocurre en el instante θ0, en el instante t, o t0, que es el instante que yo tomé la foto. Ahora, supongamos que yo a θ0 lo hago el tiempo cero, es decir, lo hago el instante inicial. Resulta entonces que θ0 es 0, por lo tanto, t0 es 0, θ0 va a ser 0. ¿Cómo me quedan estas ecuaciones? Y bueno, me van a quedar de esta manera. Me van a quedar que θ0 va a ser 0, entonces va a desaparecer de todas estas ecuaciones. Ahora bien, supongamos que yo tengo que hacer la suma vectorial de los tres vectores. Para hacer esta suma vectorial de los tres vectores, la tengo que hacer componente a componente. Vamos a ver la componente X. Sí, la componente X va a ser el coseno, que hemos visto acá, el coseno. Sumar todas las componentes X es sumar todos los cosenos.
y me dará la componente X de la resultante. Y la componente Y de la resultante la obtengo sumando todas las funciones seno. Ahora, noten ustedes lo siguiente. Si yo a R1, que es el módulo del vector R1, lo llamo I sub 0 por R, y al módulo del vector R2 lo llamo I sub 0 por J sub L, y al módulo del vector R3 lo llamo I sub 0 por J sub C, y a la componente I de la resultante la llamo V máxima por el seno de omega t más menos phi, donde phi es el ángulo que forma la resultante con respecto al eje X positivo. Esta, la componente I, es la suma que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo puedo hacer para realizar esta suma de funciones seno? Y haciendo la suma de vectores y calculando la componente Y de esa suma vectorial. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Recuerden que en el instante t igual 0, el vector R1, que era el rojo, cae sobre el eje X ahora. El vector R2, que estaba en verde, cae ahora, que estaba adelantado pi sobre 2 con respecto al vector R, cae sobre el eje Y. Y el vector R3, que estaba en azul, que está atrasado en pi sobre 2 con respecto al 1, cae sobre el eje Y, pero negativo. Y ahora yo, para resolver esa suma, tengo que hallar la componente Y de la suma de estos tres vectores. ¿Cómo se puede hacer la suma de estos tres vectores? Y bueno, primero voy a sumar I0XL y I0XC. La suma, que claramente es una resta, va a ser I0XL menos I0XC. Esto me va a dar un vector que está acá en negro. Este vector en negro se lo tengo que sumar a esto que está acá en rojo. Resultando entonces que la suma de este vector negro más este vector rojo me da este vector que también está en negro. Ahora, de este vector en negro, yo tengo que hallar solamente la componente Y. Y recuerden que tengo, primero, este vector tiene un módulo que es B máximo. ¿Cómo puedo hallar B máximo? Y bueno, dicen cuenta que acá me quedó un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, B máximo va a ser I sub 0 por R al cuadrado, que es este vector en rojo, más el vector en negro, que es este que está acá, que es el otro cateto. Es esta suma al cuadrado. Noten ustedes que I sub 0 es común a los tres miembros que hay dentro de la raíz, por lo tanto lo saco en factor común. Y entonces me queda que la B máximo, que es el módulo, es decir, la hipotenusa, no es otra cosa que I sub 0 por esto que está acá, la raíz cuadrada de R cuadrado más la diferencia J sub L menos J sub C al cuadrado. A esta raíz la voy a designar con la letra Z y lo voy a llamar impedancia del circuito. Impedancia del circuito. Así, la tensión máxima, que recuerde era lo que había entre los dos, entre un extremo de la resistencia y un extremo del capacitor, permítame volver al circuito, yo no quiero ir y volver tantas veces porque parece un mareo esto. ¿Qué es B máximo? Era la tensión que entrega el alternador, pero des en cuenta que es la tensión que hay entre este extremo de la resistencia y este extremo de del capacitor. Permiso, acá. Siempre se va a poder escribir como I sub 0 por la impedancia. Con esto ya tengo B máximo, pero me falta ¿qué? Permítame volver acá. ¿Qué me falta? Ya tengo B máximo, es decir, la suma de esto me va a dar B máximo. ¿Qué es lo que me falta? Phi.
¿Cómo puedo hallar phi? Y lo hallo del mismo triángulo rectángulo. Phi, que es el ángulo que hace el vector resultante con respecto al eje X positivo, ¿a qué es igual? ¿Cómo la puedo? Y la puedo calcular como la tangente de phi, que es el numerador, que es el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente. Y así resulta que phi es G sub L menos G sub C dividido R. Entonces resulta que B sub A, que es B máximo por el seno de phi para t igual 0. Y para cualquier otro tiempo t, tengo que B sub A es B máximo por el seno de omega t más phi. Es decir, que para el cálculo de la tensión utilice ese. Esto es la que hay aquí, es la corriente estacionaria. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo en donde de cómo se calculan estas cosas. Tense en cuenta que en este circuito serie siempre la corriente va a ser de la forma I sub 0 por el seno de omega t. Siempre va a ser así. Entonces, son datos del problema I sub 0, la corriente. ¿Qué me dan también? Me dan la resistencia. La resistencia en este circuito R, el valor numérico es 8 ohm. Me dan la impedancia, la reactancia inductiva, que son 12 ohm. La reactancia inductiva, 12 ohm. Y la reactancia capacitiva, 6 ohm. ¿Qué tengo como incógnitas? ¿Cuánto vale la tensión entre A y B, es decir, la tensión en la resistencia? ¿Cuánto vale la tensión en la bobina entre B y D? ¿Y cuánto vale la tensión en el capacitor entre D y E? Y finalmente, ¿cuánto vale la tensión entre A y E? Vamos a ver. Yo sé que la corriente, les decía, siempre es de la forma I sub 0 por el seno de omega t. Y también sé que la tensión en una resistencia está en fase con la corriente. Lo único que tengo que hallar es lo que antecede a la función seno, es decir, yo sé que siempre la tensión en el capacitor, es decir, delta A sub B, va a ser I0 por R, es decir, y 5 amperes, que es I sub 0, por R, que es 8 ohm, es 40 voltios. Pero estos no son 40 voltios estáticos, no, son 40 voltios por el seno de omega t. Uno ya no lo pone el seno de omega t. ¿Por qué? Y porque sabe que en las bobinas, en las resistencias, están en fase, la tensión está en fase con la corriente. ¿Qué ocurre en la inductancia o en la bobina? Yo sé que en las bobinas, parado en la corriente, la tensión siempre está adelantada en pi sobre 2. Siempre. Entonces, ¿cómo puedo escribir esa tensión? Y yo sé que se va a escribir como I sub 0 por G sub L por el seno de omega t, como está adelantado, es decir, está a la izquierda, menos E más pi sobre 2. ¿Qué es lo que tengo que hallar? I sub 0 por G sub L. I sub 0, ¿qué es? 5 amperes. G sub L, ¿cuánto vale? 12 ohm. ¿Cuánto es? 60 voltios. Pero no son 60 voltios. Esto es 60 voltios por el seno de omega t más pi sobre 2. El seno de omega t más pi sobre 2 no se pone, se pone esto solamente. Porque uno ya sabe que en la bobina está adelantada respecto de la corriente. Y lo mismo ocurre con esto que está acá, con la diferencia de tensión del capacitor. Ya se sabe que el capacitor, la tensión en el capacitor está atrasada en pi sobre 2.
atrasada en pi sobre 2 con respecto a la corriente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo único que yo tengo que hallar es cuánto vale la tensión en el capacitor. Vale I sub 0 por G sub C por el seno de omega T menos pi sobre 2, porque está corrida, está trazada, está corrida hacia la derecha. ¿Qué es lo que tengo que hallar? I sub 0 por G sub C, es decir, 5 amperes por 6 volt, que es 30 voltios. Y ahora, finalmente, tengo que hallar cuál es la diferencia de tensión entre el punto A y el punto E, es decir, entre los puntos extremos. Bueno, ahí tengo que hacer la suma, que no es la suma esta, no es 40 más 60 más 30, porque recuerden que estos son los valores máximos que anteceden a funciones trigonométricas y yo tengo que sumar todo. ¿Cómo se puede hacer eso? Y se puede hacer por el método algebraico, que es el método de Fasores, y la diferencia entre A y E, ¿cómo se puede calcular? Es lo que habíamos llamado B máximo, que es I sub 0 por Z. ¿Cuánto vale Z? Z es la raíz cuadrada de R menos esta diferencia, es decir, 8 ohm al cuadrado más la diferencia 12 menos 6 al cuadrado, que esta suma me da 100 y la raíz de 100 es 10. O sea que esto lo que me da acá es la diferencia de tensión máxima, que es la diferencia de tensión entre el punto A y el punto E, es 5 amperes por 10 ohm, es decir, es 50 voltios. ¿Qué es 50 voltios por el seno de omega T más menos phi? ¿Qué es phi? Y bueno, vamos a calcularlo. Es decir, esto era lo que yo les decía, cuidado. ¿Por qué? Porque B sub R más delta B sub R no es decir, 40 más 60 más 30 no son los 50 voltios que acabamos de calcular, sino que lo que yo estoy haciendo es 40 por el seno de omega T, 60 por el seno de omega T más pi sobre 2, 30 por el seno de omega T menos pi sobre 2. Esto es igual a 50 por el seno de omega T más menos phi. ¿Cuánto vale phi? Y la tangente de phi es esta cuenta que tengo que hacer, que implica que phi es 36,86 grados. Guarda, yo aquí lo di en grados. Primero, esta cuenta me dio positiva, quiere decir que del signo más menos vale el más. Y yo acá lo puse en grados. No está mal, pero si yo pongo phi en grados, el producto omega T lo tengo que poner en grados. Si yo el producto omega T lo pongo en radianes, es claro que los 36,86 los tengo que pasar a radianes. Esto no es ninguna ciencia oculta. Cuando ustedes hagan la cuenta, fíjense en qué quieren trabajar. Si quieren trabajar en radianes, y bueno, en la calculadora cambian a radianes. Y si quieren trabajar en grados, en la calculadora ponen degree. Eso depende de qué unidades quieran trabajar. Pero si lo dejan en grados, está bien. Yo no voy a hacer problema. Bueno, quedan dos temas que luego vamos a ver. Yo no quiero sacarle tiempo al descanso porque ya son casi 10:30. Así que vamos a dejar aquí. A ver, vamos a dejar acá. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora espero que me puedan ver. Bueno, alumnos, esta es estos temas que hemos visto hoy corresponden al tercer parcial. Yo sé que ustedes deben tener la cabeza puesta en la semana que viene, que es el segundo parcial. Recuerden que hoy, hoy terminan la práctica 8, así me dijo Carlos Pinzón. Hoy terminan la práctica 8. Hoy es jueves. El martes, es decir, el martes, permítanme, que es 15, el martes 15, a ver un minuto, martes 15,
como habíamos convenido, hoy es 10, el martes 15 no va a haber teoría, pero sí va a haber clase de repaso. El martes 15 no hay teoría, pero sí va a haber clase de repaso. Aquellos que quieran hacer consultas lo pueden hacer con Carlos Pinzón el martes 15. Y luego el jueves 17 será el parcial. ¿Cómo se va a desarrollar este parcial? De la misma manera que se desarrolló el parcial, el primer parcial. Yo, minutos antes de las 9, 9 menos 5, 9 menos 10, es decir, no se pongan ansiosos, yo les voy a enviar por correo electrónico a sus casillas de correo los temas. Van a ser 3 problemas. Desde ya les anticipo, ley de inducción de Faraday entra, un problema de ley de inducción de Faraday va a entrar. Les voy a enviar 3 problemas. Ustedes van a disponer de media hora para la solución de esos problemas, van a disponer de 30 minutos por problema, es decir, 1 hora y media para los 3. Es decir, que 10:30 deben enviarme al correo electrónico que yo les voy a indicar los resultados, las fotos con lo que ustedes han hecho. Hay un tiempo máximo que es 10:45. Yo recibo hasta las 10:45. Más allá de las 10:45 no recibo nada, como hicimos en el primer parcial. Lo que sí les pido que en la medida de lo posible, no puedo hacer exigencias yo, pero sí en la medida de lo posible, me lo manden en formato PDF. Y además que utilicen para una mejor lectura de la foto, me lo hagan en virome negra sobre papel blanco. Eso ayuda al contraste. No lo hagan en lápiz. Esto no quiere decir que tienen que salir corriendo a comprar una virome negra, pero bueno, en la medida de lo posible que haya un buen contraste, porque recuerden siempre que si yo no leo, no puedo evaluar. Si no leo, no puedo evaluar. Entonces, no les digo que me manden una foto artística, pero bueno, algo que sea legible, ¿viste? Bueno, alumnos, nada más que eso. No les quiero sacar tiempos al descanso, así que vamos a hacer lo siguiente. Esta es la última clase de la semana. Como siempre les digo, cuídense y cuiden a sus seres queridos también. Tengan un buen fin de semana. Lamento que tengan que estudiar física, pero bueno, es la triste vida del estudiante. Yo también la pasé. Bueno, me despido de usted. Sí. Le hago una consulta. Después vamos a continuar viendo más electrocomponentes. Por ejemplo, vamos a ver diodos, huecos octaédricos, transistor, algo de eso, una materia. Esos temas, lo que eran esos temas para electrónica, que eran las junturas. Primero se hacía una verdadera teoría, se daba lo que llamaba la teoría de bandas. Después se hacía juntura, PN, y después venía transistor. Esos temas se daban en física 3. Como física 3 dejó de ser obligatoria y pasó a ser optativa para la gente de automatización y control, esos temas ahora creo que se ven en electrónica analógica, creo, no sé, tendría que consultar con su director de carrera. Pero en una época se daban en física 3, después se dejó de dar en física 3 y empezó a dar en electrónica analógica. Pero yo acá no, pues después de corriente alterna viene óptica geométrica. Eso es lo que les puedo decir. Así que bueno, no les quiero sacar más. No, por favor, no les quiero sacar más tiempo. Nos vemos entonces el día del parcial, que es el jueves 17. Ya les dije, yo me voy a conectar a las 9 para cualquier duda que tengan denunciado. Y bueno, tengan un buen fin de semana y me despido de ustedes hasta el jueves 17. Hasta el jueves, alumnos.
Gracias, profe, buen fin de. Igualmente. Fin de-